Hola familia, espero que se encuentren muy bien en este día y aquí estamos dándole continuidad a nuestra reflexión o conversación en torno al Evangelio de Mateo, capítulo 4, y vamos a darle lectura del verso 18 al verso 22, que es cuando Jesús llama a sus primeros discípulos o que luego serían llamados apóstoles. Dice así: Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, que luego lo conocimos como Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo: síganme y yo les haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, dice el verso 21, dice: Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Cuando uno lee este pasaje, uno llega y piensa que eso fue así como espontáneo, como que Jesús iba caminando, disfrutando de la vista hermosa del mar, y de un momento a otro se topa con estos personajes y los llama al discipulado. No, realmente no fue así. Siempre el ministerio público. Cuando leemos la Biblia, en algunos casos pueden tener semanas, meses, ¿sí? Si comparamos con Mateo y Jesús, nos damos cuenta que Jesús empieza su ministerio y le empiezan a seguir muchas personas. Esporádicamente otros empiezan a seguirle muy interesadamente, podría decirse. Entre esos, algunos 6 meses, un año después, es que Jesús los llama a un discipulado completo, a un apostolado o a convertirse en seguidores tiempo completo. Entonces no fue algo como espontáneo. Jesús ya conocía a estos dos pares de hermanos y seguramente Jesús ya venía orando y considerando que era el momento de invitarles a un nuevo nivel de compromiso en su discipulado, en su seguimiento a Jesús, y es donde hace paso de llamarles a un ministerio de tiempo completo, y es cuando ellos deciden dejarlo todo. Ahora, uno no puede entender bien este pasaje si uno no entiende cómo era en ese momento que funcionaba eso, invitar a alguien a que le siguiera. Para eso necesito como compartirte esto, que es algo muy muy interesante, muy bonito. En la época, el tema de formación de los hijos, de los chicos, era no mandándolos a una escuela como hoy en día, sino que se les mandaba donde un maestro. Era el maestro con un grupo de chicos, de niños, adolescentes, que seguían sus enseñanzas. Los mentores, como se les llamaba, o maestros, les enseñaban sobre todo en la primera etapa la Torá, que eran los primeros 5 libros de nuestra Biblia, y eran como los libros sagrados para ellos. Ellos se los memorizaban, el mentor les trabajaba en ellos todos los principios espirituales que enseñaban estos primeros libros, y era como decir la primera etapa. Solamente los mejores de esa primera etapa podían pasar a la segunda etapa, que sería como en nuestro sistema la secundaria, y de primaria pasar a secundaria. Los que se quedaban ahí, los que no eran tan buenos, entonces tenían que regresar a sus quehaceres en sus casas, ayudando con el tema de la sostenibilidad y aprendiendo el negocio de sus padres. Luego de la secundaria empezaban a enseñarle los libros históricos o profetas de nuestro Antiguo Testamento, y también era un nivel superior. Y de acá, solo los mejores de los mejores tenían la posibilidad de pasar a una tercera etapa académica, que era, como decíamos nosotros, la universidad, y solamente eran los que pasaban la prueba ICFES. En nuestro estado colombiano es así, las pruebas de estado. En esa época era que tenían que ser muy sobresalientes y que los maestros vieran que tenían todo lo que se necesitaba para convertirse en un maestro. Solo esas personas podían pasar a convertirse en seguidores a tiempo completo de un maestro. La mayoría, casi todos, se quedaban en esa segunda etapa, regresaban entonces, como dije anteriormente, a ayudar a sus padres, a aprender la labor, bien sea de carpintero, pescadores, agricultores. Eso era como el procedimiento. En otras palabras, de entrada, el hecho de que se nos diga acá que Jesús se topa con unos pescadores, nos está hablando de que entonces eran personas que, de acuerdo al sistema educativo de la época, no habían tenido lo suficiente, no habían sido los mejores estudiantes, no habían tenido los mejores resultados, por decirlo de alguna manera, en su proceso de convertirse en maestros, en personas que inspiraran a otros en la parte espiritual. Eran pescadores, eran personas del común y corriente, y por eso no habían sido tenidos en cuenta para convertirse en maestros. Esto ya empieza a romper los moldes de ese protocolo
que se tenía en la época de cómo los rabí o los maestros invitaban a alguien, no invitaban, porque ese es otro protocolo, déjame decirte ese también otro dato. En aquella época, aquellos que eran considerados muy buenos, se les daba la posibilidad de llegar a donde un maestro, de escuchar muchos maestros y con el que se identificaran, poderle decir, quiero aprender de eso, y pedirle al maestro que lo considerara como un discípulo. Lo que hacía el maestro es que le tenía durante algunas semanas para evaluarlo, a ver si tenía lo suficiente, y luego lo descartaba o lo dejaba y lo convertía en un discípulo, pero era el discípulo quien buscaba al maestro. En esta ocasión, este pasaje nos muestra cómo Jesús rompió ese molde, y Jesús es quien da el primer paso y le dice a ellos, quiero que ustedes se conviertan en mis discípulos. Si uno no sabe esto, uno no entiende por qué ellos dejaron al instante las redes y le siguieron. Y es el hecho de que para esa época solo unos pocos tenían tal privilegio, tal honor. Y si a alguien se le daba, ellos no dudaban, sino que al instante, porque era estar en las mejores posiciones de la sociedad. Ser un maestro, ser un rabí, un doctor de la ley, un fariseo, un escriba. Era una mejor posición socialmente que la de un pescador o la de un agricultor o la de un carpintero. Entonces, por eso ellos eran como una invitación a algo mayor de lo que estaban haciendo, y ellos eran conscientes de eso y por eso estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Ahora, esto nos deja muchas cosas. Dentro de las cosas que nos deja, que me parece muy lindo, es el hecho de que la sociedad ya le había dicho a Juan, a Jacobo, a Pedro, a Andrés, ustedes no son lo suficientemente buenos, no son los mejores de esa sociedad, son del común y corriente. Pero Jesús llega y dice, creo en ustedes, creo que ustedes pueden convertirse en mis discípulos. Otro dato importante, la meta última, el fin último de un discipulado a ese nivel, de un llamamiento de un maestro a un seguidor para que le siguiera a tiempo completo, era porque el maestro creía que ese seguidor podía convertirse en alguien igual o mejor que el maestro. Si no veía que tenía todo lo que se necesitaba para convertirse en una persona integral, una persona inspiradora para los demás, entonces lo descartaba. Jesús le está diciendo a estos personajes que la sociedad ya había rechazado y que el sistema académico de formación espiritual ya lo había descartado, les está diciendo, creo en ustedes, creo tanto que pueden convertirse en alguien como yo o aún mejores, porque esa es la meta última del discipulado, ser como aquel que nos invita a seguirle, como aquel que nos ha llamado. Esto creo que nos plantea un gran privilegio, porque para ellos era un privilegio, como te decía, era mejor que ser un pescador, pero también un gran desafío. El desafío último era llegar a ser de tal inspiración como lo estaba haciendo Jesús. Y aún mayor, incluso más adelante en alguna porción Jesús menciona eso. Entonces, ahí empieza uno a entender por qué el término griego que se usa para hablar de que ellos dejaron, y parece que el término indica que fue algo automático, algo instantáneo. Uno dice, oye, a mí me hacen eso y yo tengo que empezar a pensar una cantidad de cosas. ¿Cómo voy a hacer con mis padres? ¿Cómo voy a hacer con el trabajo que tengo en este momento? Ellos no, ellos lo dejaron todo al instante. Pero ya uno lo entiende por qué, porque era un privilegio, era un honor, era una invitación a un mejor estado. Y creo que esa es la invitación de Jesús. Cuando Jesús nos invita a seguirle, nos está invitando a un mejor estado, a un nuevo nivel de compromiso. Ahora, lo otro es que también, con lo que te decía al principio de que ellos ya venían siguiendo a Jesús y que a los meses es que les invita a tiempo completo, es porque Jesús es consciente de nuestros avances y de nuestras etapas. Y no es todo acelerado y todo de una, sino que va poco a poco con nuestros niveles de compromiso. Y nos deja seguirle hasta que nosotros podemos, y cuando considera que ya tenemos lo suficiente para avanzar a otro nivel, es el momento en que nos invita a otro nivel y luego a otro nivel. Con Pedro, por ejemplo, más adelante se ve que le invita a otro nivel de compromiso con respecto al discipulado y con respecto al reino. Entonces creo que Dios es prudente con eso y creo que nosotros deberíamos hacerlo con todos. Entender que cada uno está en una etapa diferente y llevarles a nuevos niveles de compromiso de acuerdo a su posibilidad, a su conciencia y a su disposición. Jesús sabía que ellos estaban dispuestos seguramente y por eso se atreve a dar este paso. Creo que mucho que nos deja todo este pasaje teniendo presente todos estos datos. Preguntas que me surgen o dudas que sí me quedan es cómo era el sostenimiento. Bueno, ellos dependían de su labor como pescadores y bueno, ahora económicamente cómo se iban a sostener.
¿Acaso Jesús los iba a sostener a todos sus discípulos o todos trabajaban comunitariamente para el sostenimiento del ministerio? En mi estudio realmente no encontré cómo era eso. Si lo encuentras, por favor, aporta a la reflexión comunitaria para hacerlo más amplio y más como profundo esto. No sé qué otra cosa se me puede pasar. Otra duda que me surge es el hecho de que Jesús llamara a dos pares de hermanos, Simón o Pedro con Andrés, Juan y Jacobo, dos pares de hermanos. Me llama la atención eso. Para una familia era más fácil dar de baja a un hijo que a dos, porque no solamente era dar de baja a un hijo, sino en el negocio a dos personas que trabajan y ayudan económicamente para el sostén de la familia. Y no sé qué intención tenía Jesús con eso. Es más, me atrevo a decir que al poner personas con lazos familiares iban a estar más unidos ellos que otros y podían haber discrepancias. Es más, las hubieron, y más adelante vamos a ver algún pasaje en el que Juan y Jacobo protagonizan una escena en la cual se nota la diferencia con el resto de los discípulos de Jesús. No sé qué tendría en mente Jesús, qué se te ocurre a ti, pero no entiendo qué estaba buscando Jesús con eso. No creo que haya sido algo accidental, que de 12 personas, 2 pares, o sea 4 hayan sido dos parejas de hermanos. Eso me llama la atención y no entiendo muy bien. Ahora, eso nos deja muchas enseñanzas. Déjame sintetizarte algunas de las que a mí me deja, y es que Dios siempre da el primer paso. Dios no está esperando que nosotros demos el primer paso, que nosotros creamos que somos tan buenos que llegamos a un nivel de conciencia donde decimos necesitamos de Dios. No, realmente Dios viene trabajando en nosotros, viene trabajando, y es Él quien nos invita a seguirle, a conocerle, a convertirnos en alguien como Él, a una mejor etapa de vida. Dios no nos escoge a partir de lo bueno que seamos, sino de lo bueno que es Él. Los estándares sociales de la época descartaban a la mayoría, y Juan, Jacobo, Pedro y Andrés eran de la mayoría, eran del común y corriente, seguramente como tú, como yo, una profesión normal, promedio, pero Jesús creyó que teníamos mucho más que eso para darle a este mundo y a esta sociedad. Eso me llama mucho la atención. La invitación de Jesús, ya lo mencioné antes, a seguirle es todo un honor, pero es también todo un desafío de convertirnos en una persona diferente, en una persona similar, igual o mejor aún que aquella persona que nos está llamando. Imagínate, Jesús nos invita a convertirnos en alguien como Él. Esa es la meta última del discipulado. ¿Qué tal esa responsabilidad? Sí, es un privilegio, pero yo pienso también en lo otro. Qué responsabilidad tan grande la que tenemos aquellos que creemos que somos discípulos de Jesús. Jesús se la lleva mejor con los no religiosos. No te expliqué este dato, y es el hecho de que esta invitación o esta escena sucede en Galilea. Y es allí donde llama a la mayoría de sus discípulos. La mayoría de sus discípulos son de esa región, que es la región menos religiosa de todo Israel. La mayoría eran muy fieles al sistema judío, menos en Galilea. Pareciera que Jesús se la lleva mejor con los no religiosos, con los menos apegados a las reglas religiosas del sistema. Y eso lo corroboramos en porciones más adelante. Dios cree en quienes nadie cree. Recuerda, ellos ya eran descartados por la sociedad y por el sistema de formación académica. Pero Jesús cree en ellos. No podemos seguir a Jesús sin dejar nada. Ellos tuvieron que dejar las redes, tuvieron que dejar a su padre, tuvieron que dejar cierto negocio que tenían, les daba estabilidad, tuvieron que dejar su zona de confort, atreverse a andar por algo desconocido, nuevo, diferente, pero se atrevieron. Nadie puede seguir a Jesús si no está dispuesto a dejar algo. De ahí que me toca hacerte la pregunta: ¿qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué has estado dispuesto a dejar? ¿O qué podrías llegar a dejar por convertirte en una persona como Jesús, por caminar junto a Él día y noche, continuamente? Ahora, quiero hacer una aclaración acá. Creo que hoy en día Jesús no invita a todos a que dejen sus familias y sus trabajos y sus cosas. Eso a veces incluso puede ser un síntoma de irresponsabilidad en algunos casos. Yo sentí la invitación de Jesús a dedicarme de tiempo completo a seguirle. Estaba muy chico, tenía 16 años aproximadamente, pero creo que esa fue mi experiencia, no tiene que ser tu experiencia. La experiencia de otro puede ser que Dios quiera usar su familia, su profesión, sus conocimientos para el reino. Y hay porciones del Evangelio que nos muestran eso y lo vamos a ver más adelante. Así que ojo, que el hecho de que a veces quienes enseñan la palabra pretenden que la experiencia de ellos sea la experiencia de todos. Y aquí yo quiero aclararte eso. Mi experiencia no tiene que ser su experiencia, pero sí hay unos principios que generalmente se manifiestan en todos. Y lo último es que difícilmente podremos seguir a Jesús
y seguir al mismo tiempo donde estamos. En la mayoría de los casos, en todos esos años de servir al Señor, veo que quienes se atreven a decir, hey, yo quiero seguirte, yo acepto la invitación, tienen que hacer ajustes en su vida. No pueden decir, sí, yo sigo y que su vida sigue común y corriente. No, realmente hay unos cambios, hay unos clics en sus estilos de vida y en su caminar diario. Mi oración, después de toda esta reflexión, a Dios sería, Señor, gracias por permitirnos conocerte y por esa invitación que nos has hecho a seguirte. Pero ahora danos el valor que se necesita para hacerlo, cueste lo que cueste. ¿Cuál es tu oración? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es la enseñanza que te deja esta porción? Por favor, déjanosla en el grupo de Facebook, que es donde estamos haciendo la reflexión comunitaria. Y bueno, espero que puedas incluso unir a otras personas, que puedas compartir a los que les guste. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este tiempo y nos vemos pronto por acá. Chao.